Hola, buenos días y gracias por asistir a todos y a todas. Bueno, el motivo de la convocatoria es por la visita de nuestros dos compañeros, Cristina, que es secretaria de Migración, Cooperación Internacional de la Confederal, y el compañero José Antonio, que es miembro del Consejo Económico y Social de la Unión Europea. La verdad es que yo poco más que añadir, presentarlos y darles paso a ellos y para que les preguntéis lo que vosotros creáis conveniente. Buenos días a todas y a todos y reitero el agradecimiento porque estéis esta mañana aquí con nosotros para escuchar pues algunas cuestiones que os queremos comentar y, por supuesto, para contestar a las preguntas que puedan surgir. Desde la Confederación, desde Comisiones Obreras en la Confederación, nos estamos desplazando, estamos haciendo visitas a los puntos más sensibles a nivel de migraciones del territorio. Estuvimos en Canarias, ahora estamos aquí y mañana nos vamos a Melilla, porque queremos, aparte de… Esta Secretaría ha asumido las migraciones, entonces, aparte de presentarnos y de conocernos, lo que queremos y lo que nos importa de verdad es recabar la opinión, los puntos de vista, la visión de nuestros compañeros y compañeras en el terreno, en los lugares donde se está produciendo pues estas situaciones más sensibles en cuanto a la cuestión migratoria. Y en esta visita hemos estado compartiendo puntos de vista y tuvimos ayer una reunión muy interesante también con trabajadores transfronterizos que se encuentran en Ceuta, y vamos a seguir hoy con una reunión en la delegación del Gobierno, con la delegada del Gobierno en Ceuta, también con el área de menores del Gobierno de la ciudad autónoma, y vamos a visitar un CETI y un centro de menores, y con toda… Digamos que con todo este paquete de entrevistas, de visitas, queremos pues tener la máxima información para acabar de construir esa estrategia sobre política migratoria de Comisiones Obreras, que, como sabéis, nosotros hemos sido siempre un sindicato muy preocupado por la cuestión migratoria, y que hemos tenido siempre un papel relevante en esta cuestión. Y en este sentido nosotros estamos reclamando más diálogo social todavía, más participación de comisiones obreras en los espacios de toma de decisiones respecto de las políticas migratorias. José Antonio es el responsable de migraciones en la Secretaría, pero al mismo tiempo es consejero de comisiones obreras en el CESE, en el Comité Económico y Social Europeo, donde también de alguna manera traslada o lleva a debate esta posición nuestra sobre migraciones, también sobre derechos humanos, al ámbito europeo, porque no podemos olvidar que las políticas europeas marcan de manera definitiva a las políticas españolas, y la política migratoria no queda fuera de ese marco. Como os decía, ayer tuvimos la oportunidad de reunirnos con un grupo de trabajadores transfronterizos que nos trasladaron el enorme problema que tienen, una especie de bloqueo en el que se encuentran sumergidos, y del que difícilmente van a poder salir si no se modifican algunas cuestiones normativas. Todo ello debido al cierre de la frontera por parte de Marruecos hace ya 2 años. Hace 2 años que están en esta situación. Se encuentran atrapados porque el sistema de trabajo transfronterizo no prevé esta situación. Es decir, que las personas, cuando tienen que renovar su autorización, pues en este caso no puedan retornar a su país para hacer las gestiones, pero luego no van a poder volver porque la frontera está cerrada. Es una problemática importante. Se podría entender que afecta a pocas personas, pero a las personas que les afecta realmente les está condicionando su vida de manera muy grave. Y en este sentido nosotros nos hemos comprometido tanto después en la reunión con la delegada del Gobierno como después en nuestros espacios
con el Gobierno español pues a trasladar esta cuestión para encontrar vías de solución, porque es justo y porque además estamos hablando de unas personas que están aportando desde hace muchísimos años su trabajo en Ceuta, y esa, de alguna manera, es una relación de ida y vuelta, ¿no? O sea, estos trabajadores están aportando a esta ciudad autónoma su trabajo y su esfuerzo, digamos, y al mismo tiempo esta ciudad, y en ese sentido España también debe reconocerles o por lo menos intentar solucionar esta problemática que les está llevando a una situación bastante insostenible, por no hablar también, pues, como no, de la actitud muy poco proactiva y muy poco favorecedora de una solución por parte del gobierno marroquí. Nos preocupa muchísimo la posibilidad o el hecho de que la cuestión de la migración sea aprovechada políticamente por determinados partidos políticos, sobre todo de la peor derecha y de la extrema derecha, creando falsas tensiones de convivencia en un lugar como Ceuta, un lugar donde conviven culturas, donde desde hace muchísimo tiempo un lugar mixto, un lugar plural, ¿no? Y en este sentido, de la misma manera que hacemos en general, lanzamos el mensaje de que no puede utilizarse una cuestión tan sensible como es la migración para generar odio y para generar tensiones y para ganar votos, con esas ideas de que es la migración la que nos quita recursos a los españoles o nos quita el trabajo, porque sabemos perfectísimamente que esto no es cierto. Como digo, nuestra idea es recabar información, ser conscientes de problemáticas para poderlas luego trasladar a nuestros ámbitos de interlocución, sobre todo a la Secretaría de Estado de Migraciones, pero también en nuestros espacios a nivel europeo. Y hablando de Europa, y aquí si José Antonio quiere añadir más cuestiones más concretas, más técnicas, por favor hazlo después. Creo que podemos decir que aparte de que las políticas europeas, como decía, marquen claramente nuestras políticas nacionales, la posición que tuvo en general Europa cuando se produjo el gran conflicto con el gobierno de Marruecos, que de forma, permitirme que utilice la expresión, de manera absolutamente irresponsable y hasta cruel con sus ciudadanos, ¿no? España reaccionó, bueno, porque las cuestiones fronterizas son una cuestión seria, y la Unión Europea apoyó la decisión de España, ¿no? Nosotros somos muy críticos y somos muy beligerantes, ¿no?, con la actitud a veces pasiva por parte de Europa, o no suficientemente intensa, ¿no?, respecto a establecer un sistema único, una política única, una política común en materia migratoria y, por supuesto, también en materia de refugio. Hemos criticado el Pacto Europeo de Migraciones por ser insuficiente, por además no haberse puesto realmente en marcha. Nosotros estamos pidiendo un sistema de migraciones seguro, ordenado, y en este sentido seguimos exigiéndole a la Unión Europea que esto sea una realidad, pero insisto, la actitud o la posición que tomó la Unión Europea ante lo que podría considerarse incluso un intento de extorsión por parte del gobierno de Marruecos, no solo a España sino a Europa, fue positiva a nuestro entender. Yo lo dejo aquí. José Antonio
incorpora todas las ideas que te parezcan y, por supuesto, todas las cuestiones que queráis que comentemos, pues estamos a vuestra disposición. Muchísimas gracias. Buenos días a todas y a todos. Muy breve, unas meras acotaciones. Desde el trabajo en el Comité Económico y Social, yo llevo los dosieres de asilo, inmigración y derechos humanos en el Comité Económico y Social, en representación de comisiones obreras y, en definitiva, en representación de España, la cuota que nos corresponde en ese órgano consultivo. Dos menciones complementarias a lo que ha dicho Cristina. Es satisfactoria la respuesta que dio la Unión Europea en el momento de la actitud no solamente irresponsable, sino insolente del Gobierno de Marruecos de permitir la entrada masiva de población en el mes de mayo en Ceuta. La Unión Europea cerró filas en torno a la irresponsabilidad del Gobierno de Marruecos, que es un hecho que debe marcar un punto de inflexión. Es decir, las fronteras, parece que se entiende de una vez que las aguas territoriales de España en Canarias o la frontera perimetral de Ceuta y Melilla son fronteras de la Unión Europea, son aguas de la Unión Europea, por lo tanto responsabilidad de todo el conjunto de los 27 Estados miembros. Y esto ha generado además después un hecho que ha sido consolidado por las actuaciones por parte del gobierno bielorruso, en que la Unión Europea no va a permitir en ningún caso la instrumentalización política de los migrantes como instrumento de presión sobre los Estados miembros ni sobre la propia Unión Europea como tal. Ese es un elemento importante. El segundo elemento que quería mencionar es decir que entendemos, como no puede ser de otra manera, que una frontera, como ha dicho Cristina, es una cuestión muy importante. Estamos hablando de la integridad territorial de un Estado miembro de la Unión Europea, pero, y el pero aquí es importante, la gestión de las fronteras debe hacerse siempre desde la perspectiva del respeto a los derechos humanos. No podemos aceptar comportamientos que no respeten esos derechos humanos, mucho más cuando esos comportamientos afectan a colectivos vulnerables como son los niños y niñas en situación de desamparo. Y lo digo, como ustedes muy bien saben, por lo que ocurrió después de la entrada masiva en el mes de mayo y los intentos precipitados, no ajustados a los procedimientos legales de retorno de niños y niñas en las fechas inmediatas a la entrada en el mes de mayo. Y tercera mención, la Unión Europea está muy preocupada, y aquí lo digo con toda seriedad y con todo rigor, en el esparcimiento del discurso del odio, en la agitación de los fantasmas del populismo de extrema derecha y en la intoxicación que eso pueda producir en la convivencia de los Estados miembros en las sociedades especialmente vulnerables por su diversidad, por su pluralismo y por su heterogeneidad. La Unión Europea ha propuesto ampliar la lista de delitos de la Unión Europea para incluir los delitos de odio, y el movimiento sindical europeo, e incluso les puedo comunicar que está desarrollando desde el mes de julio del año pasado un grupo de estudios para prevenir la actividad de la extrema derecha en las sociedades europeas. Ya somos conscientes, desde luego, el movimiento sindical español y muy especialmente Comisiones Obreras, que fue muy activa en la lucha contra el franquismo y en la lucha contra la dictadura. Somos perfectamente conscientes de que no se puede permitir espacios a la extrema derecha para que difunda el odio, para que difunda la demagogia y difunda discursos falsarios que intoxiquen, contaminen y afecten la convivencia democrática, el pluralismo y la tolerancia. Por lo tanto, esos son los tres elementos que puedo añadir de mi parte. En todo caso, quedo a su disposición para comentarios posteriores. Muchas gracias. Respecto a las trabajadoras transfronterizas, ¿cuál podría ser la solución, teniendo en cuenta que la ecuación está Marruecos también? ¿Quieres contar? Vamos, tenemos que ser conscientes de que el régimen transfronterizo se hace, pero incluso fíjense, les voy a decir, para que ustedes puedan leer entre líneas, el régimen transfronterizo se hace bajo un marco normativo del mercado de trabajo global, no solo afectado a la extranjería, basado en la temporalidad. Tengan ustedes en cuenta que la reforma laboral cambia ese paradigma y plantea un marco laboral desde la estabilidad en el empleo con contratos indefinidos. Lo que tenemos que hacer es, aprovechando la coyuntura de esta situación crítica para los trabajadores y trabajadoras transfronterizas, repensar el modelo de trabajo transfronterizo y adecuarlo a el nuevo paradigma de empleo estable, con derechos, decente y con garantías que nos plantea la reforma laboral. Esto va a generar una reflexión.
No sabemos si se llamarán transfronterizos o se llamarán de otra manera, y evidentemente aprendemos siempre de todo. Tendremos que ver que efectivamente la política migratoria no puede, la política española de migración en el marco de la Unión Europea no puede depender de la voluntad de un país tercero. Y por lo tanto tendremos que adoptar mecanismos de resiliencia para adaptarnos y permitir estructuras jurídico-normativas que no dependan de la voluntad de un país tercero. Fíjense todo lo que les estoy diciendo, es decir, estamos aprendiendo, ¿no? Estamos aprendiendo y, hombre, hay una deslealtad por parte del Gobierno de Marruecos y un desentendimiento del sufrimiento de sus propios habitantes. Les recuerdo, lo vivimos el año pasado cuando el Gobierno marroquí abandonó a 18.000 mujeres en la campaña de los frutos rojos en la provincia de Huelva, se desentendió de ellas con un profundísimo sufrimiento que se pudo paliar gracias al esfuerzo compartido del Gobierno de España, las patronales agrarias y los sindicatos de clase, UGT y comisiones obreras, y ahora lo estamos viendo a una escala menor, pero también muy impactante, como decía Cristina, con el sufrimiento de los trabajadores y trabajadoras transfronterizos en Ceuta y Melilla, que no le importan absolutamente nada al Gobierno de Marruecos. Ayer se nos ha trasladado de esa manera, es decir, que bueno, se piden intentos de solución por parte del Gobierno de Marruecos, nos dicen que se dirijan al Consulado de Marruecos, en Algeciras. En fin, ya saben ustedes la dinámica, no hace falta que yo les explique nada más. Gracias. De esta visita que han hecho ustedes de momento a Canarias y a Ceuta, dicen que están recabando información de cara a plantear esta estrategia de política migratoria. ¿Hay alguna conclusión que hayan sacado de lo que han aprendido concretamente de Ceuta estos días? ¿Alguna idea que se lleven de aquí que vayan a aprovechar? Sí, bueno, así no nos cambiamos más de porque muchas, por supuesto, muchas ideas. Yo creo que esto que estaba apuntando José Antonio, de cómo debe reformarse de alguna manera o readaptarse la regulación de los transfronterizos, es una cuestión importante, es una cuestión también muy local, ¿no? Porque esto se produce únicamente aquí y en Melilla, porque otras fronteras, digamos, son europeas, entre países europeos, entre países miembros, por tanto es otra situación. Esa es una cuestión. Y luego la evidencia de que es necesario hacer adaptaciones en general de la regulación sobre extranjería, teniendo en cuenta que la reforma laboral limita prácticamente a cero la posibilidad de la contratación temporal, sino en unas cuestiones muy puntuales. Y luego otra cuestión que tal vez es menos tangible, ¿no? pero que conocemos y además de alguna manera podemos estar aquí palpando directamente, que es esa otra cuestión relacionada con la migración, que es ese uso o abuso, digamos, de lo que es una realidad para convertirlo, para hacer ver que es un problema, que es una cuestión que genera diferencias entre los ciudadanos, que genera incluso agravios comparativos y que por tanto debe ser algo a limitar o incluso a hacer desaparecer, como están lanzando algunos partidos políticos, ¿no? Algunas formaciones, de que el enemigo es el emigrante y ese es el problema que tiene España y debe resolverse, ¿no? Entonces, bueno, creo que del poco tiempo que estamos aquí no se percibe, ¿no? esa sensación de que realmente haya tensiones, sea imposible la convivencia en un lugar como creo que se demuestra claramente, ¿no? Donde durante siglos han convivido pueblos de diferente nacionalidad sin problemas, más allá de los problemas comunes que puede haber en convivencia en cualquier ciudad, en cualquier sitio, ¿no? Esas son un poco las ideas, ¿no? Yo creo que va a ser también, esta rueda de prensa ha sido previa a algunas de las reuniones que vamos a tener. Yo creo que también de las reuniones posteriores también vamos a sacar allí algunas cosas que van a ser también de interés y, como no, pues en la visita al CITE y en la visita al centro de menores. Sí, pero habláis de plantear el modelo de relación a los trabajadores transfronterizos, pero claro, evidentemente la realidad está ahí y se vive cada día. Plantear el modelo, ¿a cuánto tiempo estimáis que debería aportarse una solución para una persona que lleva
llevan 2 años sin ver esos hormigas, ¿no? Vamos a ver, hace muchos años llevo trabajando con temas de inmigración extranjera desde el año 91 y hace muchos años que se acuñó un término que el efecto varita mágica, ¿no? En extranjería no hay varitas mágicas que de un golpe chas eliminen las situaciones complejas, ¿no? Entonces, lo que está claro es que le vamos a exigir al Gobierno de España, que es nuestro ámbito de intervención. El Gobierno de Marruecos evidentemente tendrá que ser su propia sociedad civil, incluso los sindicatos marroquíes, los que le exijan responsabilidad por el abandono de su población en este supuesto. Le vamos a exigir al Gobierno de España que cumpla con lo que se dijo en su momento, el famoso no dejar a nadie atrás. Y no dejar a nadie atrás es personas que, independientemente de su voluntad, incluso de la propia voluntad del empresariado ceutí, que ha utilizado esa fuerza de trabajo para el desarrollo económico y social de esta ciudad, históricamente sin ningún problema, con mecanismos siempre mejorables, pero que han funcionado, han venido funcionando, no dejar a nadie atrás. Por lo tanto, significa a ese grupo de 200, 300 personas que hemos estimado que puede haber en Ceuta ahora mismo embarrancados, habrá que darle una solución estable, con dignidad y con derechos. Ya veremos el mecanismo. Y luego, eso es prioridad. Y luego, abordar la reflexión sobre si el modelo transfronterizo con el bloqueo fronterizo o el cierre de fronteras es útil, es necesario, es reformable, es mantenible. Esa es la reflexión que nos vamos a llevar a la mesa negociadora. Ustedes saben que el modelo migratorio español disponemos de un órgano institucional permanente de diálogo social, que es la Comisión Laboral Tripartita de Inmigración, y también por causas ajenas al propio empresariado ceutí leal, que los tenía adecuadamente contratados con sus regímenes sociales adecuados, se han encontrado de buenas a primeras con una irregularidad sobrevenida que a día de hoy no se puede resolver por carencia de voluntad del Estado marroquí. Creo que es importante tener en cuenta que esta irregularidad sobrevenida es al mismo tiempo que estas personas tienen trabajo, es decir, tienen ofertas de trabajo, gente que ha cerrado su empresa, por ejemplo, pueden ser contratadas en otras porque tienen ofertas de trabajo, pero a pesar de ello, esta situación que se ha generado pues no les permite estar en una situación regular, que sería pues lo deseable para cualquier persona que está en Ceuta en este caso y que tiene un puesto de trabajo. Vamos a ver, la respuesta del señor del ministro Escrivá a nuestro modo de ver es miope, porque está pendiente solo de una respuesta de un colectivo que retornó voluntariamente, pero que hay también estamos hablando de ámbitos muy sensibles del mercado de trabajo. Estamos hablando de trabajo doméstico, por ejemplo. Se deja desasistido a esas personas dependientes, a esos menores, a esos mayores dependientes, a esas personas dependientes, porque hay que hacer, coge la autorización y corre a tu país de origen. Creemos que es una respuesta bastante miope, no tener en cuenta la globalidad del fenómeno. Por lo tanto, eso es la primera observación. Y luego la segunda observación es, mire usted, hemos aprendido también, y fíjense que llevamos la responsabilidad de los sindicatos de clase, especialmente de comisiones obreras, durante la pandemia y el confinamiento ha sido de responsabilidad absoluta. Hemos firmado 8 grandísimos acuerdos con el Gobierno y con la patronal, y en política todo es posible. En política todo es posible siempre que haya voluntad política de solventar las cuestiones. A mí no me importa cómo se llame el gato, me importa que cace ratones, permítame la expresión. Es decir, no me importa si se les va a llamar transfronterizos o no se les va a llamar. No me importa si a estos señores se tiene que habilitar una disposición adicional del reglamento actualmente vigente y en vigor para solventar su situación documental, pero esta situación tiene que ser solventada en beneficio primero de los propios trabajadores y trabajadoras, en beneficio de la propia sociedad ceutí que los necesita y en beneficio de la coexistencia armoniosa en un marco de legalidad ordinaria. Por lo tanto, insistimos, si se quiere, se puede.